El siguiente programa es apto para mayores de 12 años. Puede contener escenas de sexo o violencia moderados. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Porque ha salido el sol de nuestra tierra, sí, en América, yo creo, sí, en América, yo creo. En esa fiesta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de Goles y Goletas, un programa dedicado exclusivamente a la mesa de trabajo que me acompaña como siempre, a mi mano izquierda Carlos Alberto Fandiño y a la derecha Diego Reyes. Señores, buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Telesocial, Goles y Gambetas, aquí, hablando de fútbol, simplemente fútbol, hablamos de fútbol, fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Edwin y Diego, muy buenas tardes y gracias por el saludo. Carlos Alberto, Edwin, a todos nuestros queridos televidentes, bueno, un agradecimiento más por estar siempre en esta cita que es los lunes y los jueves de 1:30 a 2:30 para hablar de fútbol, para hablar de la Copa América que ya empezó en su recta final. Y bueno, muchachos, Más que recta final, todo lo que hemos vivido hasta este momento, llegaron dos equipos que nunca jugaron bien, porque hay que decirlo, no jugaron bien, no jugaron como para el espectáculo, como quisiéramos, pero igualmente son dos equipos que están en la final y tenemos que empezar a mirar desde ese aspecto, y entre Uruguay y Paraguay estará el campeón. Bueno, así es, Diego. Ya se viene el próximo domingo 24 de julio la final de la Copa América 2011 que se juega en territorios argentinos. Carlos Alberto, partidos que tuvimos en fase de semifinal. El martes 19 de julio jugó Perú frente a Uruguay y ayer miércoles 20 de julio a las 7:45 de la tarde tuvimos lo que fue el partido entre Venezuela-Paraguay. Sin duda, pues un partido un poco raro donde, no sé, hubo ida y vuelta, las posibilidades estuvieron abiertas hasta el final. Desafortunadamente, en las instancias desde el punto penal, Paraguay fue superior. La experiencia que tiene en trayectoria y en partidos de este tipo, en instancias como esta, pues lo hace acreedor a la siguiente fase, o mejor, a la final de la Copa América. Carlos Alberto. Usted le está dando muchas vueltas a esto que es supremamente sencillo. Yo traje incluso periódicos de todas partes del mundo para que nos confirmaran exactamente lo que habíamos dicho aquí en el programa, muchos defensores de Venezuela, y por eso digo que creo que hay mucha gente llorando. Yo no sé si él pasaría por ahí, no quisiera estar al frente, al lado de él viendo ese partido, porque creo que los lagrimones que se le vinieron fueron supremamente grandes. Aquí le dijimos, mire, piénselo bien, no se ponga a sacrificarse, no le diga a la gente eso. Aquí lo que estamos diciendo es que Venezuela va por buen camino, pero tampoco pues es la última Coca-Cola del desierto. Bueno, Carlos Alberto, y lo que no se puede discutir, Diego, yo creo, es que sobre todo en el tiempo adicional, en los 30 minutos posteriores a los 90 iniciales, donde se terminó el partido 0-0, Venezuela fue superior. Vino la eliminación, o mejor, la expulsión de un jugador paraguayo. Pero bueno, tenemos Santana, exjugador sí, de San Lorenzo. Eso lo hablamos ahorita más adelante, porque tenemos precisamente en pantalla, Carlos Alberto, las imágenes del partido entre Uruguay. Perú y Uruguay, que terminó Perú. 2-0 favoreciendo al equipo albiceleste. Muy buen jugador Suárez, me parece que es de los jugadores que sobresalen en el equipo uruguayo, es el nuevo joven. Recordemos que ese jugador es muy joven, Carlos, y no tiene 24 años. Como buen pescador, como buen goleador, está siempre en el área. Mire, recordemos el primer gol, después de ese remate de Forlán, estuvo ahí pendiente, acosó el balón, no dejó por perdido esa pelota, y miren, ahí tenemos el resultado, un excelente gol, porque le empezaba a abrir las puertas a Uruguay para llegar a la gran final de esta Copa América. Yo creo que Perú enfrentó un rival difícil en esta última instancia antes de despedirse, Carlos Alberto, del campeonato. Usted podrá decirme lo contrario porque siempre la lleva contra mí, pero bueno, eso no importa, para eso está este programa, que es un espacio de discusión. Pero yo creo que Perú había enfrentado difíciles
complicados un poco o que le habían hecho difícil la tarea para poder continuar dentro del campeonato, pero Uruguay sí se la hizo demasiado difícil, tanto que le costó la eliminación. Aquí lo vimos con el partido de Colombia con Perú, lo dijimos claramente, que si una de las facultades que Colombia tenía que tener como estrategia era, como se dice popularmente, apretar mucho más a Perú, y lo que ocurrió fue lo contrario. Perú, que es un equipo, digamos, un poco 25, 27, 28 años de edad promedio de los jugadores, los que vinieron al campo de nosotros a apretarnos fue Perú, y lo que hizo Uruguay, porque no puede hacer cosa contraria, es ir a apretarlo en todos los sectores del campo de juego. Perú se siente supremamente incómodo, y los goles se presentaron producto precisamente de esas desconcentraciones, de apretar en el propio terreno del equipo contrario, y se encontró con un jugador que era querido por la liga inglesa, que estaba en Holanda, Suárez, y convirtió 2 hermosos goles que por supuesto puso a Uruguay en la final de la Copa América de Fútbol. Suárez, si mal no recuerdo, hizo un excelente mundial. Hizo un papelón. Me acuerdo que con Forlán fueron los jugadores que tal vez más sobresalieron en aquel mundial, bueno, sin dejar atrás a otros de la nómina de Uruguay. Y yo estoy de acuerdo con usted, Carlos Alberto, en el hecho de que Perú se sintió muy atosigado, muy incómodo con el juego que le hizo Uruguay, tanto así que hubo una expulsión grosera totalmente del jugador. ¿Lo tenemos presente? No. Bueno, si fue un codazo, una grosería, y tanto así que ahí se evidencia la incomodidad tan grande que tuvo Perú en el terreno de juego, porque no hubo espacios, totalmente Uruguay encima. Uruguay siempre acostumbra ese juego de roce, ese juego un poco duro, pero ese es su estilo, porque de ahí proviene la garra charrúa, Edio. Precisamente, Carlos Alberto, Diego, invitamos a nuestros televidentes a que se comuniquen al 209-3752, teléfono que tienen en la parte inferior de sus pantallas, para que también nos den sus impresiones frente a la Copa América, cómo vieron esa primera fase, cómo vieron los cuartos de final, desde luego las semifinales, y lo que se viene para ahora este próximo domingo, que tiene que ver exclusivamente con la final del campeonato. Yo quiero acotar algo frente al partido, sobre todo en el primer tiempo, Carlos Alberto, que Uruguay mejor, se encargó de plantear su esquema de juego para de esa manera desencasillar, vale el término, a Perú del terreno de juego. Uruguay intentó o hizo mejor, utilizó los laterales, abrió los costados y intentó llegar desde afuera hacia adentro de una manera colectiva, todo lo contrario a lo que hizo Perú, que trató de sacar a flote sus cualidades individuales que le habían servido en partidos anteriores con Vargas y con Pablo Guerrero. Entonces fueron dos juegos totalmente diferentes. Perú no pudo acomodarse definitivamente. Sí, lo que pasa es que aquí también lo dijimos en uno de los programas, no sé si fue en el primer programa, que en el fútbol se juega con el balón. Si usted no tiene el balón, el equipo contrario se desespera, se cansa y se sale de contexto. Como dicen los antiguos comentaristas, se sale de casillas. O como dice por ahí el Chavo, me saca la chispa. ¿Sí? Entonces es supremamente difícil. Y lo otro que le puede ocurrir es que el equipo se cansa, porque corre para allí, corre para otro costado, corre para otro lado y por ningún lado encuentra el balón. Y otra situación que Perú quiso hacerle a Uruguay es tenderle una especie de red para que cayera Forlán, y Forlán no cayó en esa red, se tiró hacia el costado izquierdo, se tiró al costado derecho, vino al centro, profundizó, hizo diagonales y nunca tuvo un puesto fijo, situación que yo no entiendo por qué marcarían. En estos tiempos tan modernos trató de hacerle una especie de marcación zonal, pero con 3 y con 4 jugadores, y así dejó muchísimos espacios, y por eso las pelotas que le puso, los balones que le colocó a Suárez. Muchísimos espacios, correcto. Carlos Alberto, y vimos que Uruguay empezó a jugar hizo un juego muy sutil, pero muy efectivo. El hecho de hacer las diagonales y hacer esos cambios de frente fueron muy perjudicaron mucho al equipo peruano, porque estaban haciendo un esquema de juego en zona, y lógicamente perdieron las casillas totalmente. El equipo peruano se desquebrajó, no sabía para dónde, dejó muchos espacios, y esos espacios fueron muy bien aprovechados por Uruguay. Entonces yo creo que tenemos un gran finalista, que es la selección uruguaya. Se quedó un equipo peruano
que nosotros fuimos víctimas de ese equipo, lastimosamente, un equipo peruano que mostró cosas interesantes, mostró trabajo, pero siempre para llegar a la final se necesita suerte y se necesita jerarquía. En este momento lo tuvo más el equipo uruguayo. Precisamente, Carlos Alberto, Uruguay consiguió las 2 anotaciones del encuentro por medio de Luis Suárez, una al minuto 52 y 5 minutos más tarde, al minuto 57, viene la segunda anotación, que sepultan, entre comillas, al equipo peruano, porque más adelante, al minuto 69, viene la expulsión del jugador que nos comentaba Diego, que se trataba precisamente de Juan Vargas. Entonces, digamos que le en ese... mucho la expulsión, sí, le claro. pesó muchísimo. Entre el minuto 52, que se marca el primer gol, y el minuto 69, que viene la expulsión, está el descontrol y digamos que sí, se perdió el partido para Perú, que hasta esa instancia había generado por lo menos cerca de 3 o 4 llegadas claras a la portería uruguaya. Es que el caso de Vargas es el mismo caso para Uruguay de Forlán. Sí. Son jugadores que se encuentran en muchas partes y tienen algunas similitudes en cuestión de juego. Ambos juegan en el frente de ataque, no tienen problemas si se tiran unos metros atrás, no tienen problemas si van de punta, no tienen problemas si van hacia el lado izquierdo, pueden hacer las veces también de armador y tienen otra gran ventaja, se parecen muchísimo. Es que juegan muy bien con pierna derecha y con pierna izquierda, tienen un grave problema los dos, no van muy bien en el juego aéreo. Bueno, pero igualmente a veces el equipo tiene los jugadores tan bien seleccionados. Recordemos que el Cebollita Rodríguez, que no lo vimos tanto, él es un jugador que le gusta poner el balón en el piso, le gusta mover la pelota, igual Forlán, pero tiene jugadores también el que pasó por River, Lugano, el mismo Lugano, que tienen muy buen juego aéreo. Lo que quiero significar es la importancia que ocurrió en esos 3, 4, 5, 6, 7 minutos con la salida de Vargas, la llegada del primer gol, el segundo tanto es producto también de esa desesperación que no se pudo y de la encontrar. impotencia, precisamente. Perdieron inmediatamente el balón después de que sacan de la mitad del campo, pierden el balón y les hacen el segundo tanto. Bueno, eso es... televidentes, Carlos Alberto y Diego, hablando de lo que fue el primer partido en la fase de semifinales que tuvo lugar el martes 19 de julio, después de las 7:45 de la tarde, pero hablemos ahora del partido que vimos anoche, un partido donde Venezuela enfrentaba a Paraguay. Recordemos que ya lo había hecho en esa primera fase entre el enfrentamiento entre grupos, donde Paraguay empató 3-3 Venezuela empató 3-3 frente a Paraguay después de ir perdiendo 3-1. Venezuela llegó de cierta manera confiado a este partido, no fue nada fácil para el equipo paraguayo, desde luego también se quedaron con un jugador menos en el terreno de juego. Entonces hablemos un poco de ese encuentro que tuvo lugar anoche y que dejó por fuera a Venezuela de la final. Bueno, la Copa América Argentina 2011 le están dando con todo, le están dando la Confederación Suramericana de Fútbol, le están dando la Conmebol, le están dando a la misma organización, porque uno se pone a pensar cómo es que un equipo como Paraguay juega 4 partidos, 5 partidos sin ganar. Entonces aquí hay una discusión supremamente interesante con respecto a lo que ustedes vienen aplaudiendo desde hace rato, haciéndole genuflexiones a esa palabra, que es suerte. Es que es suerte, ¿pero Carlos qué Alberto? es la suerte en el fútbol? Pues la suerte es que de 3 palos, 2 travesaños y un vertical que le dijeron no a la opción de gol de Venezuela, Paraguay se haya salvado, y muy de buenas Justo Villar, que además también estuvo inmenso y muy bien dentro de su portería. Pero es que mire que por ejemplo en el primer cabezazo, si cuando la pelota pega en el horizontal, habían 2 jugadores de Venezuela, uno de Paraguay, en la primera intención Justo no estaba ahí, es gol. Entonces pues es que para eso están los jugadores. Bueno, pero y los porteros están para sacarla. Yo digo una cosa, y que todos los televidentes, que son los mayores jueces de nuestro trabajo, Paraguay no es el mismo del Mundial. Totalmente un equipo desdibujado, irreconocible completamente el equipo paraguayo. ¿Cómo nos explicamos que después de tantos empates, porque no ganó ningún juego, esté en la final? Es producto precisamente de lo que yo le estoy diciendo, que la organización de la Copa América, su diseño de la Copa América, va a tener que hacer algo, porque se clasifican el mejor tercero de los grupos, y eso fue lo que le ocurrió precisamente a Paraguay. Paraguay no tiene la culpa
que dentro del fixture, dentro de las bases de competición del torneo diga que se clasifica el mejor tercero. Ellos entraron como mejor tercero a participar común y corriente, no hay ninguna cosa de suerte, clasificaron como mejor tercero. Y Paraguay, después de clasificar como uno de los mejores terceros, porque clasifican dos, Carlos Alberto, sacó en las mismas circunstancias que ha dejado a Venezuela en el camino a Brasil en la fase de cuartos de final. Brasil, que jugó muchísimo mejor, que tuvo dentro del partido desde los 120 minutos que terminaron 0-0 más opciones o claras de gol, llega y también lo deja en las instancias de penal, donde Brasil erró todos los penales. Si hubiera sido al contrario, mis estimados compañeros de sed y amables televidentes que en este momento están en sintonía con nosotros con este programa deportivo Goles y Gambetas, si hubiera sido al contrario, que Brasil le gana desde el lanzamiento desde el punto penal, nosotros no estaríamos en eso. ¿Por qué? Porque sentimentalmente, visualmente, futbolísticamente, en ese partido Brasil fue más, estamos de acuerdo. Claro que sí, igual que Venezuela, sobre todo en la última parte, en esos 30 minutos adicionales a los 90. En el segundo tiempo suplementario, claro, que se presentaron los primeros 3, 4, 5 minutos, 3 opciones clarísimas de gol que lamentablemente Venezuela no la pudo concretar. Igualmente, Carlos Alberto y Edwin, yo sigo insistiendo que para ser campeón, así sea de cualquier torneo, o bueno, no de cualquier torneo, pero si hablemos de la Copa América, hablemos de un mundial, se necesita primero suerte, jerarquía y a veces la historia pesa mucho. Sí, bueno, yo quiero que ustedes le quiten esa palabra de suerte. Yo lo que quiero que entiendan es que esto es fútbol y hay que concretar las acciones, hay que concretar los goles. Si no se concretan, entonces le podemos dar cualquier calificativo al jugador. Bueno, sí, yo creo, y decíamos, es que es lamentable, Carlos Alberto, que un equipo que ha sido superior en el terreno de juego en los 120 minutos y sobre todo en la última parte, en esos últimos 30 minutos, ha sido inmensamente superior a su rival, salga de esta manera de la Copa América. No es sentimiento, es justicia, diríamos, entre otras cosas. Sí, pero es que esa justicia de la que usted habla, Edwin, en el fútbol nunca no existe. Desafortunadamente el fútbol no es de mérito, el fútbol es así, el que haga los goles. Desafortunadamente en un partido, Carlos Alberto, no gana el que juegue bonito y el que juegue mejor, sino el que haga los goles. Efectivamente. Mire, estamos haciendo una gran labor con él, eso me alegra muchísimo. Una gran labor formativa. Pero ¿por qué no analizamos más bien qué le hizo falta a Venezuela en esos últimos 15 minutos de ese tiempo adicional a los 90, donde tuvo todo, donde se le expulsa un jugador a Paraguay, que aquí les vamos a decir quién Santana, es? Precisamente Santana. Hablamos de Santana, claro, el jugador número 11 de Paraguay, es expulsado al minuto 102. Imagínese, Carlos Alberto, faltando 8 minutos para que se acabara el partido en cuanto a lo futbolístico se refiere. Si bien yo estoy completamente de acuerdo con Diego y con Edwin, en el sentido que desde el punto de vista visual que uno ve por la televisión, que aparentemente pues tampoco nos abre mucho el tiro de la cámara, vemos que Venezuela indudablemente tuvo 3 opciones formidables, pero también hay que rescatar que lo que hace Paraguay sin ser algo brillante desde el punto de vista táctico, funciona. Porque Martino se dio cuenta que este equipo que él citó, que es exactamente casi que el mismo que citó para el campeonato pasado, el campeonato mundial pasado, los jugadores no están en su mismo nivel, el equipo no está funcionando, parece que no tuvieran ganas, pero la táctica le está funcionando y él, como es una persona inteligente, pues se apega a eso para que no lo goleen. ¿Y cómo vio la actitud, Carlos Alberto, que le costó al Tata Martino, técnico de Paraguay, salirse del campo de juego, del terreno de juego, del área de los bancos donde está la suplencia, e irse a la tribuna? Sí, yo quiero hacer un capítulo aparte. Yo admiro mucho a César Farías, el técnico de Venezuela, pero hay algunas expresiones que no me gustan y hay algunas actitudes que no me gustan, y yo creo que eso no lo podemos llevar al terreno de juego, no lo podemos llevar al campo de juego. No podemos hacer desde el campo de juego comenzar a herir al equipo contrario y después él posar como víctima. Por ahí vi una entrevista donde decía que él iba a defender, que iba a defender el honor de Venezuela a fuego y yo no sé qué más. Yo creo que esas son cosas que no deben de salir de los labios de un director técnico, que se subentiende ese ejemplo para la nación y para el mundo. Venezuela, con el inmenso respeto que me merece, se los dije yo a ustedes, creo que fui el primer defensor de Venezuela, diciéndoles ojo con Venezuela, que está haciendo las cosas bien.
pero no podemos ser abyectos, arrodillados a decir que todo lo que hace es bien y aplaudir. No, ayer jugó por pasajes, jugó bien, no concretó las acciones, pero Paraguay le demostró que con un poco más, con táctica, con un poco más de inteligencia y con garra, paró al equipo, porque Paraguay no tiene más y está jugando con lo que tiene, no tiene más. ¿Sabe, Carlos, que a mí me preocupa mucho eso? ¿Sí? Que la táctica esté superando a la técnica en el fútbol actual. Es que siempre ha sido así. Lo que pasa es que lamentablemente, digamos, en los tiempos viejos, de por allá del W1, del MW1, del Catanaccio, que viene por allá de Italia, entonces desde allá se comenzó a desarrollar precisamente la táctica, y antes se jugaba 5-3-2. Pues a eso iba, porque yo viendo, se jugaron primero unos partidos de Copa América donde no existió muchos goles. Segundo, se ven esquemas muy cerrados todavía, pues prefieren como que no busco el partido, sino mejor me defiendo para yo llegar a la lotería de los puntos penal y mirar a ver si allá me saco la clasificación. Vi mucho eso en esta Copa América. Y bueno, ya a nivel mundial, déjeme hablar, Edwin, y ya a nivel mundial, ¿cómo lo vea? Ya a nivel mundial sí vemos como llegó en la final del 2006 a la Copa del Mundo a Italia. Pero eso ocurre por esto, muchachos y compañeros, mire, porque es que el fútbol es un fútbol aquilatado, donde los técnicos se juegan absolutamente muchas cosas, que lamentablemente todo el mundo dice, no, es que nos vamos a preparar para el campeonato mundial, pero ahí tenemos el caso de nuestro compatriota Rueda, que lo pusieron en la picota pública, que lo iban a sacar, y estuvo a punto de que lo sacaran. Ayer solamente sobre las 12 de la noche lo ratificaron, solamente sí, por 3 partidos que jugó, porque es que los técnicos también se juegan muchas cosas. Igual ratificaron a Batista, técnico argentino, Carlos Alberto, pero déjenme presentarles, o mejor entregarles la información respecto al cobro de los 11 metros, que fue la instancia definitiva para este encuentro. Empezó cobrando Néstor Ortigosa, jugador de Paraguay, no pudo atajar Reni Vega, portero venezolano. Después viene el cobro de Giancarlo Maldonado, ejecutor venezolano, que desde luego también concreta, no puede atajar Justo Villar, el portero paraguayo. Lucas Barrios cobra como segundo del equipo paraguayo, no puede hacer nada Reni Vega, que no pudo atajar ninguno. José Manuel Rey viene y cobra de manera perfecta, diría yo, espectacular. Se nota, digamos, ahí vemos en pantalla muy bien en la ejecución de José Manuel Rey, que sería el segundo tanto para Venezuela. Hasta ese momento ambos cobros habían sido ejecutados de parte de ambos equipos. De Lucas Barrios, sí. Después viene Cristian Riveros, ese es el cobro de Rey, precisamente, de José Manuel Rey. Después viene el de Cristian Riveros, lo tenemos en pantalla, muy bien. Franklin, posterior a este viene Franklin Lucena, que es el que ataja muy bien Justo Villar. Fue paciente, esperó y pudo atajar este penal. Osvaldo Martínez, el número 10. El número 10. Después viene Miku, que es el cobro venezolano, bien, pero viene el de Darío Verón, no tenía nada que hacer ya Reni Vega, si lo atajaba podía continuar, pero como no lo hizo, pues clasifica Paraguay. Ahí tenemos las imágenes de la celebración de la clasificación a la final. Aquí hicimos una porrita. ¿Cómo quedó la porrita? Bueno, yo perdí con Venezuela, pero gané con Uruguay. Gracias, Natalie, por las imágenes. Viendo los cobros de los penales de Uruguay, de Paraguay, a mí me da la impresión de que Paraguay ya estaba preparando esa instancia para la clasificación. Y aquí no tiene más. Si vieron arriba, el cobro fuerte arriba, casi todos. Asegurar. Eso era porque había preparación, ya sabían que de pronto eran instancias definitivas que iban a llegar a los penales y se estaban jugando la clasificación. Paraguay no tiene más. Y eso era lo dicho, Carlos Alberto. Si Venezuela no hacía lo suyo, no lograba concretar y poner a favor el marcador en los 120 minutos de juego, porque las condiciones estaban dadas para el equipo venezolano, se vio en el partido y en el terreno de juego, perdía frente a los penales, porque Paraguay tiene muchísima experiencia. Justo Villar es un arquero de gran trayectoria, además excelente cancerbero, que sabía que tenía grandes posibilidades de superar a Venezuela en la instancia de los 11 metros, y eso fue lo que ocurrió. Me gusta mucho que usted hubiera llegado ahí a ese punto, porque volvemos a lo mismo. Cuando se llega a esta instancia, todo el mundo dice, esto es una lotería. Puede que sí, no estoy de acuerdo,
pero como nosotros empleamos siempre los términos que usa absolutamente toda la gente, entonces nosotros hacemos eco de esa situación. Pero aquí tenemos que entender una cosa muy importante, Edwin y Diego y todos nuestros televidentes que están en este momento en sintonía de goles y gambetas, es que 5 lanzamientos desde el punto penalti para Venezuela, 5 lanzamientos desde el punto penalti para Paraguay. Estaban mano a mano, ambos tenían las mismas obligaciones, no había ventaja absolutamente para nadie. Se necesita técnica para cobrar un penal. Ahí lo vimos, precisamente con los coros de Paraguay, había una preparación, y Venezuela sí no tenía como esa intención de llegar a los penales. Igualmente Brasil sí como que no tenía ni idea de llegar a la instancia de penales, porque vimos que cobró. Diego, y precisamente por eso es que uno podía deducir que si Venezuela y Paraguay se iban a la instancia de los penales, salía favorecido Paraguay, porque ya habíamos visto a Paraguay ejecutando los penales en el partido frente a Brasil, cosa que no había ocurrido con Venezuela porque no había tenido la necesidad de llegar hasta esa instancia, había pasado ganando los partidos antes de que se llegara a los penales. Entonces por eso uno podía deducir, porque ya habíamos visto a los jugadores de Paraguay cobrando y ejecutando desde el punto penal. Bueno, de todas maneras esta Copa América hasta donde va nos deja muchas deficiencias, nos deja muchísimas tristezas. Nosotros los que nos gusta el buen fútbol no hemos podido gozar de ello. Ha sido una Copa América supremamente mezquina, donde han habido supremamente muchísimos problemas. Mire que incluso ayer creo que eso no queda bien para el mundo. Después de que terminó el partido se agarraron en Francalí hasta los técnicos, a puño limpio, sí, a puño limpio Venezuela y Paraguay. Yo no sé si van a haber sanciones. Si hay sanciones, pues esto va a conspirar precisamente